Muy buenas tardes, pues muy bienvenidos a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia en este segundo día de coloquios y de, bueno, más que nada de ponencias y de todas las actividades que se están llevando a cabo en este coloquio internacional de cultura México-Japón. Bueno, pues hoy tenemos una mesa muy controvertida, muy interesante, que vamos a titularla, o así se titula, como Pasajero 21, el Japón de José Juan Tablada. Esto tiene como base o como origen una exposición extraordinaria que se dio en el Palacio de Bellas Artes en el año de 2019 y en donde estuvo como curador Amaury García y Luis Ríos Caso. Entonces, bueno, creo que fue una experiencia muy rica porque hay algo muy interesante. José Juan Tablado, que es una persona connotadísima, con todo un renombre en la cultura mexicana, sobre todo la conocíamos como un gran literato, un gran escritor, crítico, periodista, etcétera, y sobre todo que había traído el haiku, y entonces todo eso le daba ya una caracterización muy, muy importante. Pero resulta que como todos, bueno, como sabemos, él estaba muy, muy interesado en lo que es la cultura japonesa. De ahí todo esto del haiku, etcétera, en la narrativa, en la poesía sobre todo, y se vuelve un apasionado verdaderamente de Japón. En cuanto a la exposición, que fue muy interesante, se rescataron colecciones y colecciones del mismo Tablada, que es alguien muy interno dentro de la historia del arte, de la historia de México, puesto que siempre se le ha dado el mote de que él estuvo colaborando con el gran, vamos a decir, el usurpador Victoriano Huerta en 1913, cuando la decena trágica, el golpe a Madero, etcétera, el asesinato, y ahí está Tablada, lo han identificado con eso, que eso también yo diría que habríamos de empezar a ponerlo también, a veces, un poco entre comillas, porque no necesariamente siempre pues la política y los ires y venires, a veces la gente está muy descontrolada, no sabe qué está pasando realmente, vienen de toda una historia porfirista que los dejó marcados y pasan estas cuestiones, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces vamos a dar pie a que nos platiquen los especialistas de cómo surge este proyecto que fue tan interesante, pero sobre todo porque ahora José Juan Tablada no lo vamos a ver dentro tanto de la cuestión literaria, sino su acercamiento a la plástica, su acercamiento a las artes visuales, su concepto de lo que fue el arte en ese momento para él, está viviendo vamos a decir, un paso, una ruptura, un tránsito de lo que es la pintura tradicional académica hacia el modernismo. Y él es totalmente modernista, un rupturista absoluto, y con todo su conocimiento japonista, que es muy, muy aportador, profundo, verdaderamente algo innovador, y sobre todo en México, él va a ser el que nos lo va a dar a conocer y de qué manera. O sea, entonces, en ese sentido, vamos a entrar ya en materia con nuestros especialistas. Bueno, voy a leerles sus currículums primero. Empezamos con Amaury, ¿quieres? ¿Tú prefieres? Él como coordinador, ok. Entonces, bueno, voy a leer la semblanza curricular de Amaury García. Bueno, Amaury, director de Estudios de Asia y África del Colegio de México, es doctor en Historia de Japón y maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón. Ambos estudios realizados en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Realizó también su licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana en 1995. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades de México, Cuba, Argentina, España, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Perú y Japón.
y participa activamente en eventos académicos nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la historiografía del arte japonés y la cultura material y visual del Japón, en particular la cultura popular urbana, su producción xilográfica, o sea, del grabado en madera, durante los siglos XVII y XIX, así como sobre el comercio y el coleccionismo de arte asiático en América Latina. Cuenta con los libros El control de la estampa erótica japonesa, Shunga, publicada por el Colegio de México en 2011, y Cultura Popular y Grabado en Japón, del Colegio de México en 2005, la coedición Cultura Visual en Japón, 11 estudios iberoamericanos de 2009, así como otras publicaciones en libros y revistas. En estos momentos se encuentra desarrollando un proyecto para el rescate, documentación, exhibición y publicación de las colecciones de estampa japonesa ukiyo-e en América Latina. Recibió el Premio Nacional de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis doctoral en humanidades, así como el reconocimiento del gobierno de Japón a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores por su trabajo de acercamiento entre Japón y México a través de la cultura y las artes en el 2019. Es profesor, investigador y director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Con ustedes, Amaury. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Primero quiero pedir disculpas por entrar corriendo con unos minutos de retraso, pero me cambiaron la salida a la lateral de circuito aquí frente al Centro Nacional de las Artes. También quería comentar que, pues bueno, después de 6 años en la dirección del Centro de Estudios Asia y África del Colegio de México, hoy es, de hecho, mi último día como director. A partir de mañana soy ya un hombre libre, investigador totalmente dedicado a mi trabajo. Fue muy interesante la experiencia, pero ya quiero regresar a la investigación, que sí se detuvo un poquito en esos 6 años. Así que esta es casi que mi despedida como director. Quiero también agradecer de manera muy especial a los organizadores de esta excelente iniciativa. Me parece genial que se creen espacios como estos y hace falta que se creen más espacios todavía como estos en México. Por lo tanto, los quería felicitar. Antes de empezar, quería felicitarlos por esto. Y además también por volver a reunirme acá con mi colega Luis Rius, con quien trabajamos nosotros dos y otro colega más, el profesor Rodolfo Mata, de la UNAM, en ese proyecto de la exhibición de tablada. Quería mencionar un poquito también sobre el origen del proyecto, y el origen en realidad no fue una exhibición. El origen de este trabajo con tablada, que no solo empezó en el año 2005, sino que sigue todavía en proceso, comenzó por una necesidad de catalogación de las estampas japonesas que están resguardadas en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional en la UNAM, y que en ese momento, de manera muy acertada, se pensó que era de tablada, pero no había todavía en esa época ninguna prueba concreta. Era un grupo de estampas japonesas, aproximadamente 230, que estaban allí, que estaban sin catalogar y que estuvieron durante años así. Y es así como empieza esto, es decir, bueno, ¿qué hay? En ese momento yo estaba saliendo para hacer mi estancia doctoral en Japón, en el año 2004, y me localizan, de hecho, varios colegas, me localizan de Fundación Japón, me localiza Esther Hernández Palacios, que es otra profesora importante en este proyecto y en lo que continuó después, y Aurelio Aciaín, que en ese momento era el agregado cultural de México en Japón, para justamente pues, que se pudiera empezar a trabajar con eso. Pues yo estuve un año totalmente fuera y al regreso se crea un equipo de trabajo al que se invita, gracias a Fundación Japón, al profesor Shinichi Nagaki, quien viene, de hecho viene 2 veces a México para trabajar con nosotros en la catalogación de la colección, y ese es el primer paso importante
que se da era saber qué había. Documentar un poco las piezas, por lo menos el profesor evidentemente no pudo estar mucho tiempo, pero se hizo un primer trabajo de catalogación de la colección que seguimos, con el que seguimos trabajando tiempo después y también estuvimos en constante comunicación. Es ahí que en realidad comienza todo esto, es decir, ok, ya tenemos esta colección catalogada, ¿ahora qué viene? Vinieron muchos planes, muchos proyectos diferentes para hacer la historia corta. Está en camino también un catálogo razonado de la colección que se detuvo por múltiples asuntos que ya se salen de los intereses de este conversatorio hoy y que esperamos, sobre todo ahora que ya yo tengo todo el tiempo del mundo, poder acabar de terminar y lanzar. Y es justo por ahí por donde también a mí me empieza a llamar la atención, cómo llegó esta colección acá. Es decir, no solo es la catalogación de la colección, el poder documentar lo que hay, sino también esto cómo llegó aquí, ya que había muchas dudas sobre su origen. Y además, a medida que iba pasando el tiempo, de pronto algo pues interesante a veces de los acervos, iban apareciendo más cosas, poco a poco. Empezaban entonces a aparecer libros ilustrados. ¡Ay, esto también parece japonés! Y empezábamos a revisar y eran libros ilustrados del siglo XIX, algunos de finales incluso del siglo XVIII. Aparece pues la colección, la serie completa del manga de Hokusai, aparecen las 100 vistas del Monte Fuji de Hokusai también, el Edomei Shozue, que es otro libro ilustrado famoso, que reúne vistas de la ciudad de Edo, etcétera, 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 y no sabíamos en concreto si tenía relación eso con la colección de estampas o no, hasta que en uno de esos libros, en la portada, si mi memoria no me falla, el volumen 14 del manga de Hokusai, pues vemos una nota de la mano de Tablada que decía de que este libro pues lo compré en, no me recuerdo la fecha exacta, pero el día tal de julio del año 1900 en la ciudad de Yokohama, y venía incluso el nombre de la librería. Y es ahí entonces donde decimos, bueno, hay que revisar mucho más. Se hizo una revisión mucho más profunda del fondo reservado y aparecieron más cosas. Aún así sospechamos de que hay más, y hay más dispersas por varios lugares. El trabajo no es fácil porque no hay pistas a veces para tratar de recomponer un poco, no solo, y aquí empiezan los otros intereses, la colección de arte o la colección de estampas, sino también la biblioteca de José Juan Tablada. Una biblioteca de la que él habla muchísimo en varios de sus ensayos sobre temas diversos, él mencionaba eso mucho, y de la que se conocía bastante poco. Me empieza entonces a picar la curiosidad un poco más por esto, y no solo por José Juan Tablada, o no solo por las piezas, sino por otros dos puntos que considero que son muy importantes. Número uno, ¿qué pasaba en México muy a principios del siglo XX con el mercado de arte, en primer lugar, con la circulación de objetos y de libros sobre arte japonés, con el conocimiento que había con arte japonés, por un lado, y por el otro lado con la propia labor de Tablada como alguien que evidentemente no era especialista, pero escribió sobre arte japonés y escribió mucho. De hecho, ahorita que comentabas de la producción escrita de Tablada, que fue muy abundante, si sacamos de ahí toda su producción literaria, si sacamos de ahí muchos otros ensayos que sobre temas diversos publicó, él escribió mucho más sobre artes plásticas de Japón que sobre literatura japonesa. Entonces, eso es algo que es realmente bastante llamativo. Entonces, por ahí empezó toda esta idea de un proyecto de investigación en serio sobre la manera en que se construyó el conocimiento sobre arte japonés en México de esa época a través del propio Tablada, de las conexiones que Tablada estableció con un grupo importantísimo de intelectuales y artistas de esos años, e igualmente de la circulación de libros y objetos de arte en esa época en México. Es un proyecto que todavía sigue
y que yo espero el año que viene acabar de terminar el libro de investigación sobre eso, porque ha sido muy complejo por muchas cosas, no solamente mías. Por alguna razón del mundo, Miguel Fernández Félix, director del Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes, nos contactamos por una idea de una exhibición de estampa erótica japonesa. Salió la idea, empezamos a pensar, salió el proyecto, pero no se concretó. Y a partir de ahí como que nos quedamos un poco picados de hacer algo en Bellas Artes sobre Japón. Y hablando con Rodolfo Mata, mi otro colega, se nos ocurre la idea, ¿y por qué no proponemos una exhibición de la colección Tablada? Y bueno, Miguel Fernández Félix se encantó con la idea y ahí entonces es que empezó el proyecto de exhibición. El proyecto de exhibición en una primera instancia, pues lo que proponía eran sobre todo dos cosas, es decir, exhibir por primera vez no todas, porque hubo algunas que en algunos momentos de los años 70 en la UNAM se exhibieron, pero hacer una exhibición sobre la colección, sobre Tablada y su relación con el arte japonés. También presentar al público mexicano la prueba del famoso viaje a Tablada, el famoso viaje de Tablada a Japón en el año 1900, de lo que había muchísima polémica y afortunadamente un investigador Camps de Estados Unidos pudo probar que Tablada estuvo allá a través de los archivos de migración de Estados Unidos cuando regresó Tablada a México y pasó por Los Ángeles, pero eso había quedado en una revista académica. Entonces la idea también era pues, presentar al público mexicano reproducciones de las pruebas de esto, y se fue complejizando un poco más la historia, ya que sospechábamos que a través de Tablada había habido un proceso de difusión de Japón y de lo japonés en el arte hacia otros espacios como varios artistas mexicanos de esa época. Es ahí entonces donde pues, nuestro querido colega Luis entra al proyecto. Esa parte, hasta aquí voy a llegar. Ahora le paso la palabra para que realmente sea un conversatorio y no un monólogo. Y esto enriqueció muchísimo la exhibición. Pues muchas gracias a Mauri. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, con ustedes y compartir mesa con Laura y con Amaury, con quien tuve una experiencia maravillosa en la curaduría. Fue un gran incentivo para mí, bueno, y un aprendizaje verdaderamente importante. Yo tenía el antecedente de haber encontrado algún día, en el año 3 Caña más o menos, el libro de Tablada, la historia del arte en México, y me acuerdo que la empecé a hojear en una librería de viejos y tenía que hacer mi tesis de licenciatura. Dije yo, ¿y qué es esto? Además tiene la época prehispánica, habla de sellos japoneses de pronto, también es de arte colonial y es una visión diacrónica, bueno, así, muy interesante, no muy bien escrita, se ve que al final tenía prisa por entregarla y terminó siendo la tesis de licenciatura, pero consulté a varios maestros, entonces a Héctor Valdés, que es el primer antologista de la poesía de Tablada, bueno, en el sentido que es el primero que reunió en las obras completas de Tablada, el volumen dedicado a la poesía, y tuve también contacto con otros maestros. Estaba muy dividido entonces el gremio literario del histórico, de los historiadores. Eso dificultó un poco las cosas, pero en los documentos que fui leyendo, que fui estudiando, aparecía la casa japonesa de Tablada, en Coyoacán, que es donde ahora está la SOGEM, me parece, que tenía enfrente un bar que ya desapareció, que era buenísimo, pero bueno, ya no está. Entonces se fue convirtiendo en una verdadera obsesión gracias a lo que va contando Amaury.
hay muchas descripciones de la casa japonesa, de la biblioteca japonesa de Tablada. La siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, por favor. No sé si quizás sea, esta es una de las pocas referencias fotográficas que existe de la biblioteca, que estaba en su casa japonesa de Coyoacán, cuya ventana miraba a la Jusco. Entonces, mientras Zapata, que era, bueno, para algunas cosas conservador, para otras no procede esa división de liberal o conservador, pero era elitista. Entonces, mientras escribía su libro sobre Hiroshige, en esa época nefasta de Victoriano Huerta, en la que sin embargo no lo fue tanto para las artes, porque él escribe Hiroshige, descubre, entre comillas, pero bueno, descubre como crítico a José Clemente Orozco y se instaura la primera escuela de pintura al aire libre. Curiosamente, son los años también de López Velarde. Entonces, mientras Tablada está escribiendo su libro sobre Hiroshige, sobre ese bombero que apaga un incendio, me parece que en la ciudad de Yedo, y que es premiado gracias a su hazaña heroica, y es por ello que se convierte en artista, mientras escribe esa monografía que él considera que le corresponde como herencia de los hermanos Goncourt, que empezaron a escribir sobre estos artistas de ukiyo-e, Okusai y Utamaro en París, y que dejaron sin escribir Hiroshige. Él dice, a mí me corresponde esta tarea porque me lo merezco y punto, y soy japonista. Mientras va escribiendo eso, va viendo cómo en el Ajusco se va incendiando el Ajusco con muchas fogatas, que son los zapatistas que ya vienen a la Ciudad de México, y que él, bueno, se va horrorizando. Entonces, son muchas las referencias y son también sobre su jardín, sobre cómo él tiene incorporada la mirada japonesa y cómo va descubriendo en lo mínimo de la naturaleza algo muy importante. Ahí está la mirada japonesa, cómo va escribiendo sobre los colores brillantes y puros, con pocas sombras, cómo en el arte mexicano deberían ser como los japoneses y evitar esta perspectiva renacentista única, cómo también debería abandonarse la sección áurea, en fin, cómo incluso incorporar la sensualidad, no la refiere tan explícita como Utamaro, pero bueno, tener otros registros sensibles, mientras escribe sobre Hiroshige y sobre otros artistas japoneses, y en una nota a pie de página dice, bueno, cuando en México lleguemos a esa sofisticación, a tener esa mirada japonesa, entonces vendrá una verdadera transformación del arte mexicano. Como lo describió Atsuko Tanabe, una gran especialista del tema, sería entonces Hiroshige la palanca del cambio del arte mexicano, porque en esa nota a pie de página ya está dando valores para que esto ocurra. Ya descubrió a Jorge Enciso, que para él es el más japonés de los mexicanos, por su manejo del color y porque de pronto es el único, quizá, que sigue la lección japonesa más al pie de la letra, a partir de Hokusai quizá de los únicos. Sospecho que tal vez Félix Bernardelli también en algún momento, pero los demás mexicanos, como no circularon tantas estampas ukiyo en México, no es como la realidad parisina de finales del 19 y principios del 20, fueron menos los acervos visibles. Entonces fue más indirecta o más relativa esta. Y Tablada, bueno, la va descubriendo también porque lo quiere ver, porque está en su mirada ese elemento, lo descubre en José Clemente Orozco, que lo enloquece, lo relaciona con Toulouse-Lautrec, un heredero, digamos, bueno, un discípulo del arte japonés, lo relaciona con Utamaro, desde luego. Orozco le monta un escándalo espantoso, pero bueno, ese es otro asunto, y también lo ve un poco en Ramos Martínez, más adelante lo verá en Clausel, y lo ve pero regañándolos, poniéndolos como el ejemplo de lo que no debe hacerse, pero diciendo, bueno, tenían todo en contra por ser académicos. José María Velasco,
quien nunca entendió el valor relativo del arte, que sí entendieron los japoneses, y algún otro que también menciona. Entonces, bueno, estaba metido en todo esto, imaginándome a cada rato con obsesión cómo será el jardín, cómo será la biblioteca, qué estampas tendría Tablada. De pronto me encontraba algo, o decíamos en la Biblioteca México está este libro, o de pronto apareció una foto, alguien me vendió en ese bazar, bueno, en un conocido bazar, unas fotos de Tablada, publicadas por algún diario a principios de los años 20, las compré, pero todo era imaginación, y de pronto cuando tengo el gusto y el honor de que Amaury me invite a formar parte de este equipo, bueno, no lo podía creer, fue un acontecimiento para mí maravilloso, porque ahí estaban por lo menos parte de la estampería japonesa de Tablada, y ahí estaba viva, palpitante la historia. Entonces pues fue algo maravilloso, fue una secuencia increíble de sucesos. Primero el descubrimiento que sí fue a Japón, que esto de pronto me encontraba con este especialista que vive en Japón que mencionaste, qué barbaridad, se me acaba de ir. ¿Asiaín? Con Aurelio Asiaín, me lo encontraba en diversos eventos en la Ciudad de México, siempre estaba recién llegado de Japón, comentábamos al respecto y decía, nunca va a aparecer una prueba, eso es imposible, es un auto de fe y etcétera. Y de pronto en otra visita que me lo encuentro, esto fue en el Palacio de Bellas Artes, me ve y me dice, sin saludar ni nada, apareció. Yo dije, ¿quién? La prueba contundente de que sí fue a Japón. Entonces, bueno, pues esto cambia toda la bibliografía, todas las dudas a las que se refería a Amaury, y le da una legitimidad mayor. Y después vino pues esta invitación que, bueno, fue un privilegio y un desafío muy grande a la vez, pero sobre todo un gran gusto. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ya con todo este panorama, pero vamos a seguir porque es un conversatorio, sí, parece que es muy interesante todo lo que se está planteando, o sea, además de que se inicia con un proyecto de que se descubre todo este acervo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Evidentemente sí hay que pensar que podría haber sido de José Juan Tablada por todo lo que ella implicaba, pero sabemos, ¿no?, actualmente que está dividida en varios lugares, no está toda concentrada ahí. Inclusive yo en algún momento llegué a pensar si no Francisco Díaz de León, que era realmente alguien muy interesado en la gráfica y que incluso escribió varios escritos sobre gráfica japonesa, y todo el acervo de Díaz de León se encuentra en el Archivo General de la Nación. No sé si ahí exista algo, podría ser, pero bueno. Luego, con relación a la casa de Tablada también, bueno, es una casa que uno la tiene acá en la memoria colectiva visual. Yo en mi caso, porque toda la vida viví en Coyoacán y a unas cuadras de esta casa, entonces yo pensaba, ¿por qué dicen que bajaron los zapatistas y destruyeron todo? Y cuando ve uno las fotos dices, pero era una maravilla de casa, y sobre todo cómo se fue concebida, con todo esto del jardín, el saus, bueno, todo lo que implica un estanque con peces, etcétera, así muy japonés, y su casa como tal, ¿no?, el biombo, esto, aquello, su cuadro, y esa biblioteca maravillosa, ¿no? Es como muy paradójico ver que eso se destruyó, que se fue, porque evidentemente en el momento en el que sale ya Huerta, después de haber usurpado, que dura más o menos un año, pues todos los que colaboraban con él huyeron, ¿no? Él huye a Estados Unidos. Y cambiando un poco el ángulo y ya nada más, este asunto que menciona Luis, a mí me ha parecido muy interesante esta faceta en donde se vincula muy fuertemente a los alumnos de Félix Bernardelli, que los ubica José Juan Tablada, y Luis tiene este gran acierto de ubicarlos como artistas que en ese momento sí están en una, vamos a decir, transición, como ya habíamos dicho, del academicismo, del nacionalismo, hacia algo mucho más modernista. Y topan con el taller de Félix Bernardelli, que venía él había nacido en Brasil, pero
sus padres, que su padre era un gran escultor, sus hermanos Rodolfo y Enrique, un gran pintor, un gran escultor también, que vivían en Brasil, pero se van a estudiar todos, los 3 hermanos, a Europa. Allá, verdaderamente, primero a Roma y después a París, pero en París definitivamente abrevaron de todas estas tendencias modernistas y seguramente dieron este japonismo, en este caso Enrique, que era pintor, y Félix, y sobre todo Félix. En eso, como es una historia muy especial de que dejaron una hermana abandonada hacía 20 años en Guadalajara, y ellos se fueron a Brasil porque la mamá de Félix era bailarina y el papá tocaba el violín y no sé qué, bueno, andaban ahí en la farándula. Entonces descubren que su hermana está en Guadalajara y que ellos no la conocían, entonces van a Guadalajara. Esa es la razón por la que Félix llega a Guadalajara. Y en Guadalajara, él es un hombre muy preparado, muy culto, muy sensible, un pintor modernista, muy en lo impresionista, además de ser músico, abre su taller y eso sí, siempre lo veo yo. En 1895-96, que abre su taller Bernardelli, abre la modernidad, cosa que no sucedía en la capital. En la capital estaban en pleno academicismo. Entonces llegan estos pintores, como dicen, jaliscienses maravillosos, el doctor Atl, Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Rafael Ponce de León, y bueno, José María Lupercio, que habría que ver, él se va por el lado de la fotografía, quizá analizando la fotografía de Lupercio encontráramos algún japonismo también por ahí, ¿no? Evidentemente Félix sí estaba enterado, metido y interesado, puesto que existe esta fotografía que está en su taller copiando una geisha, algo así, ¿no? La señora Chapino. Sí, entonces, sí, todo esto es maravilloso, porque yo más que nada a Félix lo veía como, bueno, que rompe, que el impresionismo, que no sé qué, pero además ver esto que está diciendo, que bueno, que encontraron aquí en esta investigación, además, claro, el doctor Atl, que es el que también iba al taller de Bernardelli, y con la cuestión de los volcanes, etcétera, el Monte Fuji, etcétera. Entonces, sí creo que esto que se conjuntó en esta exposición con estos investigadores, verdaderamente es un hito, abre un mundo maravilloso que todavía está por seguirse abriendo, por seguirse documentando, y que sí ya en sí fue una verdadera aportación a la historia del arte mexicano. A Mauri. Sí, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo en eso. De hecho, otra vez, una de las cosas que yo creo muy valiosas de este proyecto justamente fue el poder conjuntar a varios colegas con especialidades diferentes para pues, tratar de completar un poco más, ¿no? El panorama que teníamos sobre tabladas, sobre el impacto del arte japonés en la cultura mexicana y en particular en los artistas. Creo que es la única manera. Es decir, yo podré estar trabajando con las piezas ukiyo-e, pero pues no tengo ni las herramientas ni el conocimiento para poder entrarle al arte mexicano moderno y poder pensar por dónde ir. Es decir, requeriría muchísimos años de entrenamiento y seguramente a los colegas que se dedican al arte mexicano les pasará igual con cuestiones de Japón. Igual nos pasará también a nosotros que nos dedicamos a la historia del arte con los estudios literarios. Entonces, yo creo que una riqueza grandísima de esto y que creo, como decías, que no acabó en la exposición, es el trabajo conjunto. Yo solo puedo imaginarme, y bueno, me gusta ser positivo en imaginarme cosas. Asimismo, como sospeché siempre de que todo este mundo de lo japonés que circulaba en torno a Tablada y los comentarios que él frecuentemente hacía en sus memorias de cómo se reunía con fulano, con mengano, y Enciso me trajo este libro y me trajeron una estampa de no sé qué, y otros rumores más de que si habían colecciones de estampas eróticas japonesas también en ese momento que veían espacios más privados. Evidentemente a mí me decía que aquí debe haber algo más.
Es decir, ¿qué está pasando? Y otra vez, no me dedico a trabajar arte mexicano, pero ¿qué está pasando que no se está viendo esto a fondo? Es decir, deberían haber 50 investigaciones sobre el impacto de los japoneses en el arte moderno mexicano, porque además situaciones similares pasaron en muchísimos otros lugares y no solamente Europa. Es decir, el impacto del arte japonés hacia fines del XIX y principios del siglo XX realmente revolucionó el arte moderno en muchísimos lugares, y no solo en Europa. Y no solo Europa fue el mediador, que ese es otro punto importante, hablando de cómo llegaba esto a México, o cómo llegaba a Argentina, que también llegaron, o cómo llegaron a Brasil o a La Habana. Es decir, no solamente fue un caso aislado en México. Habían redes de distribución, no solo de arte. No solo habían casas comerciales que vendían arte y objetos que quizás hoy día no los consideremos arte, pero también había un comercio de libreros importantísimo que suplían muchas de esas necesidades. Y aquí es interesante porque no solamente, ahorita que hablabas de que, bueno, la circulación limitada de la estampería, ¿no? Evidentemente, si vemos las pocas colecciones que tenemos hoy, pues nos pudiera hablar un tanto de que quizás no había tanta distribución y venta de estampas japonesas a través de casas de arte mexicanas, de dealers mexicanos, que sí hubo, ojo, pero no era tanto. Pero de libros sí. Muchos de esas tertulias, muchos del conocimiento de artistas y literatos sobre el arte japonés, no solo fue a través de las obras de arte per se, sino a través de la literatura, y estaban hiperactualizados. Es decir, lo que se publicaba en Europa, al poco tiempo estaba aquí y ya circulaba, y de eso sí tenemos muchos ejemplos en bibliotecas diversas. Pero no solo eso, entraban también libros de Japón. Es decir, y eso Tablada lo menciona bastante frecuentemente. Me acaba de llegar, gracias al señor Tanaka, y habrá que ver quién era el señor Tanaka y qué negocio tenía el señor Tanaka, tal publicación de Tokio, y me acaba de llegar esto, y me llegó el número nuevo de Kokka. Entonces, el fenómeno es mucho más extendido de lo que quizás me podía haber imaginado. Y es por esto que, pues bueno, no solo el trabajo de Luis es importantísimo, sino yo aquí pues también suelto una bola en el conservatorio de que muy difícil. Es decir, hay que revisar mucho. Una de las cosas, y en esto pues también dejaría a Luis que comente de su experiencia, de cómo se fueron encontrando cosas. Algo interesante era que en muy pocos casos vemos lo japonés de manera clara en obra mayor. Sin embargo, cuando se empezaba a examinar obra menor o estudio, ahí sí salían más y más y más ejemplos, como los estudios del doctor Atl, que cuando ves el libro de las 100 vistas del Monte Fuji, abres y ves la obra de los volcanes y dices, no, espérate, es decir, aquí la composición es esta. Es decir, no vino de otro lado. A lo mejor no vino exactamente de esa página, ¿no? Pero las conexiones entonces todavía son más claras. Entonces, por ahí también termino y le doy la palabra ahora a Luis, también para que converse un poco de cómo fueron apareciendo cosas. Y otra vez, no vamos a acabar aquí, todavía faltan temas, pero yo sí creo importantísimo, aprovechando esta coyuntura, de comunicarles que hay necesidad de mayor cantidad de investigación sobre esto, porque es mucho más. Sí, uno de los grandes desafíos fue ya teniendo la seguridad de la colección de Tablada y la seguridad teórica e historiográfica de cómo él trató de proyectar el arte japonés en México, no solamente él, pero bueno, él fundamentalmente. Tendría que haber ejemplos concretos en la plástica mexicana de influencias japonistas, digamos, muy claras, así como las hubo, podemos ir un poquito más adelante, un poquito más. Un poquito más.
Híjole, igual y no lo... No lo pusiste. Ahí, mil gracias. Cómo esta ola del ukiyo-e, como la que pinta, como la de Hokusai, que plasma en un cuadro dentro de un cuadro, Diego Rivera, que está a punto de salirse del cuadro y va a invadir y va a destrozar el arte académico que está fuera del cuadro, que es lo que ocurre en Europa y probablemente en buena medida en Estados Unidos, y algo en alguna medida en México también. Eso se aprecia muy claramente en grandes artistas impresionistas, postimpresionistas y vanguardistas ya europeos. La lección japonesa es patente, es clarísima. Por ejemplo, aquí tenemos paisajes de Hiroshige que Van Gogh prácticamente copia, reinterpreta, son glosas creativas donde queda muy claro el referente y queda muy clara y queda también muy clara la mano de Van Gogh. Una más adelante, por favor. Aquí, bueno, otro ejemplo, en este puente está el puente famosísimo de Hiroshige y a la derecha el de Van Gogh. Luego unos atrás, por favor. Y hago aquí por ejemplo, de Edouard Manet, retrato de Solá, pero claramente la estampa japonesa atrás, uno anterior. O de James de Whistler, este gran pintor estadounidense inglés, que él no interpretó, digamos, literalmente las estampas japonesas, incluso no adoptó, no se salió de valores tonales en la expresión, pero recreó a su manera una expresión japonesa que fue muy influyente. Tablada adoraba a Whistler, lo mencionaba mucho. Ahora, buscando algo similar en la experiencia mexicana, de pronto en aquellas reuniones nos topamos con Jorge Enciso. ¿Le puedes poner un poquito más atrás? Bueno, Picasso ni se diga, este es Bernardelli. De paso, aquí como que hay algo, yo creo que hay alguna influencia remota, pero la japonesa. Una anterior, por favor. También es Bernardelli, una anterior. Si llegamos al Monte Azul, bueno, o me detengo aquí. En el caso del doctor Atl es evidente. El doctor Atl se identificaba mucho incluso con Tani Buncho, este gran paisajista japonés, también con Segantini, con el postimpresionista italiano. Tablada se lo hacía notar cuando tuvieron una relación bipolar de amor-odio. Cuando era de odio, Tablada le escribía, bueno, ni tan original, es el Tani Buncho mexicano y es el Segantini mexicano. Y cuando lo ponderaba, que esto fue una revista que también publicó con Fernández Ledesma y con Díaz de León, ahí decía, bueno, es que es el gran Tani Buncho mexicano y tan bueno como Segantini. Entonces, el emplear nombres de artistas japoneses en Tablada era para ponderar a los artistas. El ser el Utamaro mexicano, bueno, no era cualquier cosa. El que más, bueno, entonces, por supuesto, la lección europea, japonesa, mundial del doctor Atl, muy viajado y que tuvo experiencias en Italia también, es riquísima y es de primera mano, además. No fue mencionado por Tablada, todo lo cual en Hiroshige, pero sí después. Entonces es, por supuesto, un artista que entra en la órbita de Tablada, y dentro de él el trabajo que plantea a Mauri ya sería también un gran tema. Solamente en el doctor Atl encontramos ahí una beta increíble. Si vamos un poquito atrás, por favor, este es de Tani Buncho, que desde luego recuerda al doctor Atl. Uno anterior, también del Monte Fuji. Díaz de León, el otro artista de Guadalajara, Ponce de León, el otro artista de Guadalajara. Todos ellos trabajaban, bueno, discípulos de Bernardelli, llegan a la Ciudad de México y les da trabajo Tablada en el Ministerio de Educación, en su oficina de arte.
Entonces ahí están todo el tiempo todos ellos, seguramente hablando de estos temas, viendo estos libros, empapándose del tema. Entonces en ellos, incluso en Ponce de León, hay una firma japonesa, uno anterior, otro más, en la montaña azul, por favor, en la que estábamos. Esta de aquí, gracias. Este es de los muy pocos que yo encontré, de Jorge Enciso, el más japonés de los mexicanos, en que definitivamente la referencia es una obra de Hokusai. Entonces, aquí, bueno, está el parentesco, lo que se llama el parecido de familia, bueno, inocultable. También en el siguiente, yo creo que hay una muy clara influencia japonesa, pero encontrarla así muy, muy clara es un trabajo más a fondo, y sí en obra no pintura, porque en ese sentido será, pues no muy poca, quizás sea suficientemente abundante como para una exposición grande, pero es difícil, en buena medida, porque en mi opinión, de alguna manera el grabado mexicano que se politizó, el grabado mexicano del TGP, los grabadores espléndidos del 3030, etcétera, de alguna manera cumplían con algunos de los requisitos del grabado japonés. Tablada, yo creo que por impedimentos ideológicos no logró ver esto, no pudo encontrar esta beta en algunos grabadores mexicanos, y dentro de su visión elitista un poco se redujo a esto. Entonces, pero lo cual no quita que esta influencia existió. En Roberto Montenegro, por ejemplo, es clara a través de Beardsley, de Aubrey Beardsley, este gran ilustrador. Montenegro, que era muy ecléctico y muy fiel, digamos, a los modelos que seguía, hace sus Aubrey Beardsley a la Montenegro, muy, muy padres por lo demás, y lo regaña Tablada. Dice, así no, tiene que ser algo nacido de tu espíritu, no pueden ser viles copias. Entonces, ahí queda lo que Tablada creo que quería, era lo que hizo Enciso, retratar a la patria, usando lenguaje de época, con sus colores. Entonces, dice, qué maravilla que plasmó el color azul de la noche mexicana. Es decir, que tuviera introyectados estos parámetros estéticos del ukiyo-e. Entonces, esa fue la dificultad para armar la exposición de la parte mexicana. Cómo encontrar referentes que se ajusten a la visión de Tablada y que sean muy exactos. Entonces, pues hubo un primer paso, queda abierto un trabajo mayor, desde luego, y apasionante. Sí, pues creo que muy claro y muy profundo todo lo que dices, y sobre todo, en ese momento creo que había algo muy importante, que estaba tan fuerte el impulso que se hacía también en la crítica de arte, de hacer obra nacionalista, mexicanista. Esa era verdaderamente el motor que estaba impulsando a lo supuestamente académico. Para romper con lo académico, salte de ahí y vete a hacer algo mexicano. Entonces, bueno, desde el finales del 19, que el suplicio de Cuauhtémoc, que el descubrimiento del pulque, qué sé yo, pero porque tienes que irte, salirte de Europa, salirte de lo académico e irte a lo mexicano. Y creo que ahí es donde se pierde un poco esta beta que es maravillosa y que es la que rescatan en este taller de Bernardelli, y que definitivamente sí lo rescatan, porque también estos hologramas con los que firman, ¿no? Enciso firma con el holograma japonés, claro. Inclusive también Ponce de León los tiene, y eso hace evidentemente que ellos están imbuidos ya también de esta práctica, vamos a decir, pictórica, pero sí, efectivamente, estos paisajes de Enciso rompen con esa forma tan nacionalista que tiene, por ejemplo, de repente un Saturnino Herrán, por decir algo, ¿no? Aunque también Saturnino habría que ver qué tantas afiliaciones le podemos encontrar en ese sentido, e inclusive también el mismo Jorge Enciso
se habla muchísimo de su gran óleo, el Anáhuac, que ese es el que estuvo en la exposición de 1910, Claro. que es este indígena con los brazos en alto, atrás el Popocatépetl, y que desafortunadamente se pierde. Y es un óleo de gran formato, porque hay una fotografía en la que está enfrente Enciso y pues lo rebasa Enciso. Yo pensé que era más chico, pero es bastante grande. Y ahí yo digo, bueno, qué pena que solo tengamos la fotografía, porque a mí me gustaría ver el manejo precisamente del celaje, de este Popocatépetl, de todo, porque independientemente de que sea el Anáhuac, y es lo nacionalista, probablemente habría alguna atmósfera japonista y esta profundidad y este manejo que es el que están rescatando estos alumnos de Bernardelli, no sé, creo que por ahí. Y esto, ¿no? Si te vas a hacer el análisis nacionalista, pierdes esta visión, sí. Por ahí se te va lo que está sucediendo con la pintura japonista, porque Atl pues estuvo en Europa hasta 1905 caminando, ¿no? Que andaba caminando, sí. Pero definitivamente sí abrevó también de esto, ¿no? Y él les trajo todo eso a la academia, pues él es el que los impulsa con savia moderna y todo esto, ¿no? Entonces no sé, pero a ver, a Mauricio. Y ahí hay otra cosa interesante, es decir, con esto que comentabas de la mirada nacionalista, ¿no? Bueno, justo como yo no soy especialista en arte mexicano ni en arte latinoamericano, pues la mirada que tengo quizás es otra, a pesar de que somos de acá, pero no es igual ser de acá a haber dedicado tiempo a estudiar algo, ¿no? Pues bueno, con eso ahí se da algo muy interesante. Cuando vamos a ver sobre el impacto yo diría de lo japonés, quizás más que de lo japonista, para ampliarlo mucho más, muchas veces quizás de lo que más abunda a veces es lo formal. Es decir, cómo los artistas modernos, en este caso que estamos hablando, mexicanos, se apropian de elementos formales y cómo eso se refleja en su obra. Sin embargo, hay otra serie de cosas que no pasan por lo formal y que están ahí. Y que de hecho Tablada también se da cuenta y Tablada también lo rescata. Porque bueno, Tablada no solo era ese paladín del modernismo en el arte, y de la necesidad de la ruptura con las academias y la necesidad de buscar un paisaje nacional, sino también Tablada fue alguien que trató de ver eso, o eso que él quería en el arte mexicano, en Japón. Y de hecho el elemento nacionalista es uno que él repite muy frecuentemente. Ustedes, artistas mexicanos, deben construir un paisaje nacional igual que los japoneses. Y no solo se está refiriendo igual que los japoneses en términos formales, sino en cuanto a las temáticas o a los lugares representados. Ojo, hay algo también que es importante siempre ver en Tablada, y es que, uno, Tablada no es especialista en arte japonés. El conocimiento que tenía estaba muy limitado a una serie de libros que muchos de ellos también tenían muchos problemas, porque evidentemente pues, él no leía en japonés, leía en francés y después en inglés. Y muchos de sus libros en francés, como los de los hermanos Goncourt o como el de Louis Gons, tienen también muchos problemas y fueron también no solo criticados después, sino criticados en su época. Eran muy, voy a usar la palabra muy a la ligera, impresionistas. Es decir, construían una narrativa del arte japonés a partir de un grupo muy limitado de obra, a partir de lo que ellos sentían cuando veían la obra, muchas veces sin contexto detrás. Y Tablada repite mucho eso, como por ejemplo en Hiroshige, ¿no? Pero yo creo que justo por ser una persona con una sensibilidad muy particular, él sí se daba cuenta de esto, no tenía la imagen completa de qué era lo que estaba pasando en Japón en el siglo XIX. Evidentemente en Japón en el siglo XIX y XVIII, pues mucho del paisaje no solamente era de lugares, de sitios japoneses, sino también de sitios chinos, porque forma parte de la tradición de la pintura de paisaje japonesa también, los temas chinos. Pero él veía los temas japoneses, sobre todo en los libros ilustrados, sobre todo en títulos como Las 100 vistas del Monte Fuji, de Hokusai, o
en títulos como las Edo Meishō-zue, ¿no? O las vistas famosas, o las vistas de lugares famosas de Edo, que eran locales. Y esos eran los que él rescataba, y esos eran los que él decía, miren estos libros. Es decir, construyan paisajes nacionales como lo hacen los japoneses en estos ejemplos. Entonces, por ahí también yo creo que es un punto importante de rescatar. Es decir, sí está la visión nacionalista, pero pues detrás de ella también está lo japonés visto desde el lado nacionalista también, ¿no? Y él como trata de encontrar lo que él quiere encontrar, también muchas veces tomando ejemplos de lo japonés. Claro. No, y creo que una clave es exactamente irse por lo no formal nada más. En efecto, es que ahí se amplía muchísimo este abanico, porque entre otras cosas, hay dos formas, ¿no?, de llegar a ese nacionalismo. Uno es la última etapa del modernismo, que ya fue universal y entonces va transitando hacia lo local. Poesía es un poco López Velarde también, en esa patria, suave patria que poblada de pájaros de oficio carpinteros, que es preciosa. Y luego viene ya la politizada, que es sí al paisaje local, pero también el paisaje humano, pero también el indigenismo, pero también la lucha de clases, pero también el ingrediente ideológico. Y ahí es donde Tablada ya no, pero hay un empalme muy claro, a mi modo de ver, en esas dos tendencias, y ahí el abanico es impresionante, porque sí eran todos muy preparados, no todos habían viajado mucho, como el doctor Atl o como Zárraga, que también él puede tener, pero bueno, pero sí estaban muy informados y sí estaban poniéndose como que a la hora, ¿no?, en cuestiones del tiempo artístico internacional. Sí, en este caso, por ejemplo, yo cuestionaría un poco, a ver, por ejemplo, a Luis Yamauri. Esta parte de esos meishu, que son como los paisajes de la ciudad Japón, de Edo. sí, exacto. Bueno, no sé en qué momento llegarían o no, y estaban integrados y los conocían, pero una narrativa como el tríptico de Saturnino Herrán de los volcanes, ¿podríamos encontrar alguna semejanza o algún referente con algo del japonismo? ¿O cómo lo ven? Es que yo no conozco el tríptico de Saturnino, entonces ahí ya no lo tengo lo tengo en mente. No, Puede ser que sí, ese sería, por ejemplo, un muy buen ejemplo de búsqueda. Ajá. Porque Saturnino Herrán, que es de la generación de Rivera, bueno, de la gran generación del cambio, sí, él mantiene en ese tríptico, si no me equivoco, bueno, una gama tonal con muchos claros oscuros, no es muy sintético en su expresión. Podríamos encontrar como elementos para decir no creo, pero quién sabe, es decir, pero igual su manejo del color es un colorido muy brillante. Muy que predominan los azules también. Sí. Sí. Los azules, los beige, etcétera. Bueno, ese nomás por supuesto sí, podría ser, porque interesante. Habría que verlo, claro. Creo que está allá en su tierra natal de Aguascalientes. Sí. En Aguascalientes, en el museo. Pero sí me llama la atención porque Saturnino le da un poco por esto, ¿no? Por como confluir historias, y no sé si tenga algo que ver esto, bueno, ya no se diga, bueno, nuestros dioses también es una especie, pero ahí yo no diría, ahí sí es simbolismo total, nuestros dioses, que es tríptico también con la Coatlicue y el Cristo incrustado, y la procesión indígena y española. Nada más porque está hablando como de una pintura diferente, como con cierto narrativa, con una narrativa, ¿no? Sí. Pero bueno, eso lo veo un poco por esto, ¿no? O sea, sí, más bien entran y entrarán y han entrado todo en la pintura nacionalista, pero qué tanto por ahí, ya en una investigación así, que se fueran muy por debajo, encontremos esta parte, híjole, sí, porque sí llegó de manera fuerte,
pero no había esa mirada, como que no la captaban, e incluso muchos pues denostaban un tantito a Tablada, ¿no? Por decir, Sí. O sea, eso es otra, ¿no? Entonces eso evita, o sea, eso es en contra de él, que está trayendo algo tan maravilloso, tan, vamos a decir, a nivel cromático, sublime, diferente, apartado totalmente de la academia, y eso luego ellos, bueno, en México lo rechazan un poco, ¿no? No lo comprenden, creo, más que nada. Sí. Sí, es que siempre está muy ligado al poder, creo que ese es un problema. Político, Es sí. muy porfirista, es muy cercano a Porfirio Díaz, se casó con la sobrina, con quien vivió algo así como un infierno, pero bueno, luego, bueno, se casa con la cubana, con Nina Cabrera, luego, bueno, es antimaderista, se suma a Victoriano Huerta, se ensucia como el que más, porque, Sí, sí. por ejemplo, estaba Ramos Martínez, pero él no quedó mal, él se salvó de milagro. De que Ramos Martínez, pues porque está en ese momento haciendo algo tan moderno como Sí. crear la Escuela de Santa Anita Claro. en 1913, Sí. o algún otro que también fue, que ocupa un cargo político, por decir, González Martínez, sí lo ocupa, pero a los 2 meses renuncia. Sí. Entonces, es diferente porque Tablada Así es. se termina todo el periodo, pero aparte habla bien de Huerta. No, escribe un Y le libro, escribe una epopeya, ¿no? La Bueno. oratoria. Entonces dices, ¿cómo? Sí, Perdón. una- Entonces, sí. Y sí es muy claro que lo político, en un momento dado, evidentemente, influye y te hace un grupo. O sea, ¿Cómo es no? un grupo. Yo siento que en este caso Tablada no estaba en el grupo, por decir, de los contemporáneos. Sí, no. No, y lo rechazan. Lo incluyen luego en sus antologías, pero está con un tache. Sí, 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 totalmente, aunque lo perdona Venustiano Sí, lo Carranza, perdona. porque era el que le compraba vinos, porque él hizo su pequeña fortuna para la casa japonesa, según creo, vendiendo terrenos en la colonia del Valle y vinos y licores. Entonces, un momento que dijo, ya estuvo harto la miseria y pone sus negocios, y era su cliente, Venustiano Carranza, y bueno, sí lo perdona a él y los que vienen, pero de lejitos, así como, tampoco vengas aquí a ocupar el cargo de secretario de Educación o algo así. Sí. Entonces sí, yo creo que esa marca y cae muy mal, Sí, es alguien que no, porque además Huerta era... Sí, era Y había otra cosa también con Tablada, es decir, bueno, con lo de los vinos es interesante, porque parece que una buena parte de su biblioteca y colección la pudo adquirir gracias al negocio con los vinos, sobre todo en la primera etapa. Hay algo que comentabas, lo de la famosa destrucción de la casa y de la desaparición de las obras. Hay muchas versiones. Es decir, eso es algo que todavía no sabemos. Una es esa. Pero de pronto, es decir, según él la narra él mismo, que destruyeron todo. Sin embargo, cuando uno trata de reconstruir un poco su biblioteca, sobre todo, y algunas obras de las que él habla, son parte de lo que se conserva hoy en el acervo del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de la UNAM. Entonces, hay muchas teorías. ¿Realmente lo destruyeron? ¿Realmente destruyeron la casa? Puede ser, pero todo lo que tenía se perdió, parece que no. Porque parte de su biblioteca, sobre todo la que le compra a Carrer y Lembeye, está en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. Es decir, y lo sabemos porque hay notas de Carrer y Lembeye de que estos libros son parte de la biblioteca. Entonces, por ahí hay teorías incluso de que quizás hasta Enciso sacó cosas. Sin embargo, todo ese es muy especulativo. Pero bueno, me fui por la tangente y se me fue el hilo principal de lo que estaba hablando ahorita. Y tenía que ver con, ¿qué fue lo último que estaban diciendo? Que estaba diciendo tú? Tablada que lo político. Lo político. Bueno, y ahí vienen varias cosas que yo creo que contribuyeron, como ustedes dicen, a que hoy día yo creo que hay un proceso de rescate, pero durante mucho tiempo se le obvió completamente. Y por lo tanto, todo lo que escribió, incluso sobre arte en general, también se obvió. El famoso libro de Historia del Arte Mexicano, con eso se le dilapidó.
evidentemente no era historiador del arte, como yo les dije a ustedes. Entonces, la valoración que hay que hacer de su obra vinculada con arte no es la misma. Es decir, no es un académico de formación, no era especialista en arte para nada. Eso de pronto como que casi todo se perdió. Vienen los nuevos tiempos en donde se trata de rescatar eso, y de hecho uno de esos trabajos importantes es tu libro sobre la crítica de arte entablada. Pero era una persona muy compleja. Es decir, es muy difícil tratar de catalogar a Tablada de un lado o del otro lado. Era alguien realmente muy complejo, muy conservador por un lado, como ustedes han dicho, muy fanfarrón también, es decir, no solo era elitista y lo dejaba bien claro, sino era muy fanfarrón, hablaba de más y hablaba e inflaba lo que tenía. Sin embargo, a la vez era alguien con una visión muy particular, muy moderna del desarrollo de las artes plásticas y de la literatura, alguien que además ayudó muchísimo a los artistas mexicanos modernos cuando estuvo en Nueva York. Y eso es algo que también, pues ahí está, pero no se habla mucho de él. Realmente cuando se pone uno a revisar los materiales que se conservan en la Biblioteca de Filológicas del Archivo de Tablada, y ves los telegramas que escribía para que se apoyara exhibiciones de Diego, o se apoyara a aquel o aquel otro. Sí, fue alguien que realmente con ese trabajo en Nueva York apoyó muchísimo la difusión del arte moderno mexicano fuera de México también. Claro, claro. Sí, definitivamente es uno de los pilares de la vanguardia mexicana. Atl es uno, bueno, Diego, pero Tablada es sin lugar a dudas uno de los pilares. En buena medida descubre Orozco, que bueno, era tan gran artista que de otra manera también hubiera llegado seguramente, pero también es el que le da plataforma en Nueva York a Covarrubias, hasta los primerísimos planos de Vanity Fair y de muchos lugares, lo vuelve uno de los artistas eminentes en Nueva York. Y así pues a varios más, también tiene historias de artistas que fracasan, uno de ellos Torres Palomar, muy interesante, que es japonista, él es ejemplo del japonismo, porque hace sus calogramas que son como retratos hablados retratos con las iniciales de las personas, muy sintéticos, y Tablada lo adora, pero se le suicida en Nueva York, como también Fuster, el que era veracruzano, Alberto Fuster, pero por otro lado es una plataforma espléndida pero para muchos artistas, incluso para Diego en un momento dado, contribuye mucho a su afirmación en Estados Unidos, por supuesto, y creo que es muy importante también esto de dimensionarlo como especialista en cultura japonesa, cosa que solo tú podrías hacer, porque los demás que hemos leído con verdadero placer, Hiroshige, que es una joyita, sí, pues no tenemos los elementos, las fuentes que cita muchas fuentes, pero qué tan autorizadas, ahí sí ya se tiene que saber, y dimensionarlo como historiador, es decir, es más como este gran poeta, como lo dijo Justino Fernández, nada más que le quitamos la mala leche a la expresión, que era poeta y crítico metido a historiador, así como para situarlo, nada más le quitamos la mala fe y nos queda, sí, un personaje situado y en esa medida, pues, digno de rescate. Con relación al Hiroshige, bueno, tengo la buena noticia, y esto es otra vez parte de este proyecto que tiene múltiples cabezas, yo creo que este año se termina ya de escribir, el año que viene yo creo que ya estará publicado. Nos lanzamos con Rodolfo Mate y yo a sacar la edición crítica del Hiroshige. El Hiroshige se publicó en 1914 y de ahí no ha salido más. O más que el Hiroshige, como decía Tablada, el Hiroshige, porque todo lo afrancesaba y le ponía acento donde no va. En el caso de sus memorias de Japón, sí se reeditó después.
por la UNAM, en el caso del Hiroshige no. Entonces, estamos trabajando ya en eso, está bastante adelantado, como ya estoy libre, pues el tiempo completo, ese es lo primero con lo que empiezo ya la semana que viene, y eso es algo importante que queremos hacer, es decir, no solamente es reeditarlo, sino hacer un estudio crítico de las fuentes que Tablada utilizó para el Hiroshige, los problemas que hay con las fuentes y los problemas que hay con la lectura que Tablada hacía de esas fuentes. Cuando uno ve la bibliografía que reunió en 1914 para el Hiroshige, reunió todo lo que había. Sin embargo, pues él lo asume como aquí está la verdad sobre Hiroshige. Eso es número uno. Número dos, pues otra vez, Tablada no es un historiador, es un literato. Y buena parte de los capítulos del Hiroshige es una novela, es literatura, es invento. El Hiroshige que cuando, ya ni me acuerdo ahora con quién, pero encontraba Hiroshige con otro artista de Luquillo B que ya había muerto cuando Hiroshige vivía y lo ponía recorriendo no sé dónde y se encontró con no sé quién. Entonces buena parte del Hiroshige es una novela, una invención de Tablada, para la que se alimentó de una buena parte de cosas. Hay otras secciones del Hiroshige donde él hace un poco de análisis de obra y menciona parte de las que hay en su colección y que algunas se conservan en el fondo reservado. En ese sentido es interesante, pero otra vez, es decir, hay una falta de contexto. Entonces, yo creo que es importante, es decir, acabar de terminar esa edición crítica del Hiroshige con los estudios que amerita. Queremos incorporar entonces las imágenes que él utiliza, pero buscar las imágenes en color originales. Entonces, pues por ahí va. Pero Hiroshige es un ejemplo exactamente de eso. Ay, pues ahora sí que muchas felicidades por esto que va a aparecer y que sí suena que va a estar maravilloso. Estoy viendo el tiempo un poquito, creo que ya andábamos llegando. Bueno, creo que ha sido muy, muy enriquecedor de parte de los dos, verdaderamente todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han dado, nos dejan un panorama mucho más claro de todo lo que fue Tablada, el japonismo, etcétera. Pero me gustaría ver si en el público hay alguna pregunta, algún comentario. Sergio. Bueno, pues felicidades a los ponentes y a Laura también por su moderación, que ha sido excelente. Yo quisiera preguntar en relación justamente con esta etapa, que tiene que ver también con Japón y que tiene que ver con la construcción de la casa y de los jardines. Entonces, en ese entonces ya había una migración muy importante en México y sería también importante para averiguar en ese contexto ya la influencia de Japón desde esta parte que retoma Tablada, ¿no? Yo supongo, ¿no?, que el jardín y la casa fueron construidos por inmigrantes japoneses que ya habían llegado y que se dedicaban justamente a esa parte, ¿no? Matsumoto en particular, el encargado de los jardines del castillo de Chapultepec. Entonces no conozco a otra persona, había jardineros, pero no de la calidad, digamos, de la preparación de ¿no? Entonces creo que sería importante, no sé si ustedes sepan, cómo estuvo esta relación con Japón desde esta perspectiva. ¿Puedes poner la foto de la habitación de té? Que creo que la tenías claro. Ahí. Están al principio casi. Sí. En particular, es decir, hay un problema. Tenemos muy pocas fotos. Se conservan poquísimas fotos en general. No, la habitación de té. Es anterior. A ver, anterior, donde está el té, ¿no? Antes sí, todavía. Antes. Ahí está. Hay muy pocas fotos, es decir, básicamente estas que está mostrando Luis son las que por lo menos yo he visto y hasta ahora conocemos. No quiere decir que sean las únicas, habrá que hacer trabajo de búsqueda iconográfica en ese sentido. Del jardín, solo lo único que sé, por lo menos yo, es lo que narra Tablada. Y no tienes elementos suficientes como para poder reconstruirlo imaginariamente. Ahora, la habitación de té, si la ves,
Es decir, evidentemente ahí debe haber metido la mano a algún carpintero japonés. Eso es lo que nos imaginamos, no tenemos noticias. El Tablada no habla de eso. Sin embargo, de lo que sí habla, y como esto forma parte de mi próximo periodo de libertad y tiene que ver con el proyecto de investigación sobre Tablada y el arte japonés, y a mí sí me interesa mucho, y tú estabas en la lista en el número 1, mejor dicho, es que él sí menciona a varias gente. No con relación a la habitación de té ni al jardín, pero sí gente que le vendía cosas. El Tanaka, solo tenemos el apellido, es uno de ellos, pero hay varios. Y menciona tiendas también. Si esas tiendas fueron fueron propiedad de migrantes o no, no sabemos. En Argentina sí había muchas, en Brasil sí había muchas, en Chile había muchas. Tiendas que vendían objetos de arte y objetos en general y que eran propiedades japoneses y que tenían y que importaban directamente de Japón, no mediados por Europa. Ahora, esas que menciona él, Tablada, ya él no da más información. Eso es algo que es un espacio importante de investigación. A mí me interesa en particular mucho lo que tiene que ver sobre todo con el comercio de arte japonés y quiénes eran los mediadores, ¿no? Entonces, bueno, te buscaré, pero segurísimo. Gracias, Sergio. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda de alguien? ¿Nadie? Allá. ¿Aquí? Aquí y allá. Y allá. No, allá no. Acá. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles la maravillosa mesa que presentaron y el conversatorio que dirigió la doctora González. Mi duda va enfocada en esta relación entre la obra de Dr. Atl y el grabado japonés. No sé si también esta cuestión de que se ve muy similar en el tema de los volcanes en el Dr. Atl, aparte de esto, el hecho de representar una temática paisajista en series también tenga un vínculo con el arte japonés, porque sale mucho a resaltar, ¿no? No nada más es paisajista, sino que aparte viene en series, como muchos de las series de grabados, tanto de Hiroshi como de Hokusai. Sí, en mi opinión, sí, desde luego. Yo creo que en muchos sentidos es patente esta influencia japonesa, desde luego en los trabajos seriales y en algunas obras también, o en muchas obras también, que son grabados en madera, que son gilografías muy finas, y ahí también queda muy claro. Si le hacemos caso a Tablada, por tomar un camino en esta respuesta, y lo comparamos con Tani Buncho, por ejemplo, sí hay muchos parámetros así que uno pudiera decir, desde luego, pues esta percepción del paisaje que va desde lo grandioso, desde lo cósmico del paisaje, ¿no? Y con esta perspectiva curvilínea y todo, hasta incluso los detalles muy pequeños, que estos, por cierto, Tablada tiene unas pinturitas increíbles sobre el detallismo de la naturaleza. Le importa captar desde los microcosmos hasta los macrocosmos, que es también muy japonés según explica él, y este macrocosmos creo que es muy patente en el Dr. Atl, y la herencia, la influencia japonesa directa también es muy, muy clara. Y yo creo que también en el manejo de colores hay mucha obra en la que utiliza poca entonación, pocos tonos, es muy plano el color, deslavado a veces muy bonito, y estoy seguro que también ahí. No sé qué más quieras tú agregar. Sí, quería agregar algo, bueno, tres cositas rápidas. Una, en el catálogo, no sé si has visto el catálogo de la exposición de Tablada, ahí es interesante porque una de las cosas que se trató de hacer fue en varios casos contraponer. Es decir, la obra de Enciso con el Fuji rojo de Hokusai. O en el caso de Atl también con una imagen en 2 páginas de las 100 vistas del monte Fuji. Entonces, ese es interesante. Otra vez, habrá que hacer mucho.
pero hay algo que es importante ahorita que mencionabas a Tani Buncho. En realidad, yo creo que el conocimiento que tenía Tablada de Tani Buncho era a partir de libros, no de obras. Es decir, eso también es importante. Muchas veces Tablada habla de mucho, claro, habla de mucho de lo que leía, pero no siempre tuvo contacto, sobre todo en el caso de Tani Buncho, a no ser libros ilustrados de Tani Buncho, que eso sí, con pintura, yo dudo que haya tenido mucho, a no ser que haya visto algo en París cuando estuvo en París, si es que había algo. Entonces hay veces como que también hay que tomar un poco de cuidado, más allá de cuando nos emocionamos, ¿no? Pero de pronto también poner pausa, porque no siempre de lo que habla implica de que él lo vio o de que eso en particular pudo haber incidido en la obra de los artistas mexicanos, como por ejemplo las series más famosas de Hokusai o de Hiroshige. Es posible que haya habido algunas, pero tenemos muy pocos ejemplos hoy, que era lo que quizás circulaba más, libros ilustrados de Hokusai y de Hiroshige también, pero no exactamente esas obras más icónicas que conocemos hoy. Entonces, por ahí como que también sí, pero a la hora de ya tratar de demostrarlo empezamos a tener problemas, ¿no? Que eso no quita que haya habido gran impacto. Y un último ejemplo que quería mencionar para dar espacio también para que hagan otras preguntas, es que hay otro caso que yo sé que es muy especulativo quizás, pero está el manual de Besmogar, que tiene introducción, que el prólogo es hecho por Tablada. Cuando uno ve el libro, en realidad no hay, es extremadamente difícil anclarlo a algo japonés a nivel formal. Sin embargo, cuando vas a ver los libros que se conservan, los libros ilustrados japoneses que se conservan en la Biblioteca Nacional y que eran de Tablada, hay muchos casos de que eso se publicó muchísimo en Japón a finales del 19, de manuales de modelos de pintura. Muchísimos y de diseños diferentes. Entonces yo siempre he tenido la sospecha de que es decir, eso también a nivel por lo menos de concepto sí debe haber estado detrás de esta idea. Porque a nivel concepto es muy parecido a muchos de esos que Tablada tenía en su biblioteca. Y que era un compendio de imágenes o de viñetas de diferentes tipos sobre muchísimas cosas. Entonces, bueno, ese es otro de esos casos. Claro, demostrarlo es más complicado, ¿no? No, adelante. No, sí, que hay así como muchas hipótesis muy interesantes. Y desde luego también Ramos Martínez es alguien que también pudo haber tenido mucha influencia. Y quizá irnos más allá del espectro de Tablada para encontrar estas influencias, porque la hubo en otros, desde luego en Joaquín Clausel es alguien que no habíamos nombrado y que por supuesto que también tiene este manejo múltiple de perspectivas, colores que Tablada considera modernos, ahí sí ya, que entendió el valor relativo que él proponía y ahí es otro camino también. Sí, creo. Sí, pues estos que mencionan, creo que habría que ver Ramos Martínez, sobre todo en una etapa, porque va teniendo muchas etapas, y sí, quizá en su primera etapa hay algo de todo esto que abrevaron. Y con relación a Besmogar, me parece muy interesante, la verdad, porque yo a Besmogar todo el tiempo que lo he estudiado y que con base en los 7 elementos y que entonces el círculo y la diagonal y lo que da, bueno, el mar con las ondas, etcétera, se supone que son los 7 elementos de todas las culturas. Entonces, de todas las culturas del mundo, del orbe, con lo que inician su proyección plástica, pueden ser hasta desde las cuevas de Altamira hasta todo, y todas las artesanías de África, de Asia, de todos lados, pero sí tiene una lógica, o sea, sí hay una lógica definitivamente en la enseñanza del dibujo. Y también algo que yo medio vi en toda esta investigación que hacen, no sé si yo me equivoqué, pero yo capté que también de alguna manera Tablada está ensalzando y verdaderamente ponderando
una educación artística libre, sentida, fresca, autónoma, fuera de la sección aura, fuera de cómo debe de ser la línea de tal o cual. Entonces, eso es precisamente lo que van a hacer Ramos Martínez en las escuelas al aire libre en 1913, y está muy vinculado en ese momento como con estas ideas de la libertad en el arte, y que sí, a mí me pareció que venían un poco de esta plástica japonesa, ¿no? Mira, pues interesante. Interesante. Sí, sí. Bueno, Sí, porque por lo menos a nivel de síntesis, de intención sintética, bueno, hay equivalencia, ¿verdad? Pues muy interesante. pues gracias. ¿Alguien otra pregunta por ahí? Es no. que ella no, porque ella es de las que trabajan con nosotros. Aquí me parece que hay una. Hola. No, yo nada más les quería decir que me encantó, la verdad, nunca había estado en un conversatorio como esto, o sea, normalmente voy a presentaciones de libros en donde la gente lee y donde la gente pues tal vez no está tan empapada como ustedes del tema, y de verdad se nota cómo, o sea, la pasión que tienen en este tema, cómo de verdad se han metido, además de que tú te ves feliz de estar ahora libre y poder volver a la investigación, y de verdad se nota esa pasión por este tema que tienen ustedes. Me regresó completamente a la universidad, cuando a veces tenías clases con algún profesor que verdaderamente lo hacía por gusto y con ganas, y que no tenías ni que tomar apuntes porque no te querías perder un segundo. Entonces, felicidades, la verdad es que Muchas gracias. a los tres, muchas felicidades. Gracias. Y gracias. Gracias, gracias. Y muchas gracias a Madisco. Amadís, ¿cómo está Amadís? Amadís allá. No lo vi. Pues muchas gracias a todos, y como dicen, al Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón, a Madís, a la doctora Miki, a todos los que participan y que algunos estamos aquí, y bueno, a Luis Ríos y a Mauri García, verdaderamente gracias, excelente, nos fascinó a todos, toda su exposición y todo lo riquísimo que nos dejaron. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.